En el día de hoy, las iglesias Vida y Familia iniciamos una nueva serie de predicación. Ya saben ustedes que venimos de las cartas en Apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo a sus iglesias. Cartas de amor, decíamos, porque son cartas llamándonos al cambio, al arrepentimiento, a que reaccionemos. Y vamos a empezar una nueva serie, creo yo, no menos preciosa, hermosa e importante. Miren, la han llamado, me gusta cómo la han llamado, Historias Eternas, Parábolas de Jesús el Maestro. Vamos a estar deleitándonos, aprendiendo, escudriñando, buscando en las parábolas de nuestro Señor a lo largo de estos domingos. Me encanta Historias Eternas, porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Su palabra es poderosa, su palabra es viva y eficaz. Y entonces vamos a estar por medio de estas parábolas, así lo espero de verdad de corazón, se lo pido al Señor, vamos a estar oyendo, creciendo, transformándonos al poder de la palabra del Señor. Hoy comenzamos con una que es bien clásica, muchos de ustedes la conocerán, la denominada parábola del sembrador. Vamos a acercarnos con ayuda de Dios a su palabra, pero primero te invito a que te pongas en pie para que leamos juntos la palabra del Señor y entremos en oración. Estamos en Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. Yo te diría que dejes tu Biblia ahí abierta, a mano, porque a lo largo de la meditación volveremos varias veces a este capítulo de Mateo. Dice así: Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca, donde se sentó, mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron, y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, sí Padre, tu nombre exaltamos, tu nombre adoramos, en nombre de Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Padre, tú eres cabeza, Señor, de nosotros, tu pueblo, tu iglesia. Por eso, Padre de la gloria, Señor, hoy nos reunimos para adorarte, para alabarte, pero también para escucharte, Padre Santo. Señor, como en esta parábola, como aquellas gentes que se agolparon allá en la orilla, Señor, para escucharte, para oírte, te suplico, te pido, que también, Señor, hoy aquí abras nuestros oídos, Señor, abras nuestros ojos, especialmente nuestros corazones, Señor, para que tu palabra, no la mía ni la de nadie, sino la tuya, Señor, sea esparcida hoy aquí también, Padre Santo, y caiga en esa buena tierra, Señor. Padre, te necesitamos, Señor, y hoy queremos un toque tuyo, una palabra tuya, una exhortación tuya, Señor, una bendición de tu parte. Glorifícate, Señor, en este tiempo, en esta mañana. Este es tu tiempo, este es tu pueblo, esta es tu iglesia, Señor Jesús. En tu nombre, Padre Santo, oramos. Amén. Toma asiento, por favor. Sentémonos. Historias eternas. Qué bonito. Parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos primeramente, antes de entrar en detalle en esta preciosa parábola, vamos a acercarnos un poquito más a el por qué nuestro Señor Jesucristo usaba las parábolas, y además era un método bien característico de él, de enseñanza. Dicen que en este capítulo 13, los estudiosos de la palabra, como que sucediera un cambio de ciclo, de forma, de manera de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, basado
básicamente en dos cosas importantes. Una, a partir de este capítulo 13, el Señor ya no está predicando y visitando tanto las sinagogas. Ese era su método. Él iba a los judíos, a las sinagogas, les predicaba, les hablaba. A partir de este capítulo 13 vamos a ver a Jesucristo que sale mucho más a la calle. No es que haya abandonado las sinagogas, pero comienza a predicar y a enseñar a la gente en las calles, en las aldeas, en los caminos, como Bartimeo, recuerdan hacer sanaciones, enseñanzas, como aquella mujer samaritana, en la orilla del lago, como la encontramos hoy, y aún en los propios hogares de las personas. Pareciera que hay un pequeño cambio de ciclo, tal vez por dos motivos, fundamentalmente. Uno, ya muchos fariseos se oponían a nuestro Señor y trataban de complicarle la vida y la existencia. Le tendían a veces, ya saben, con esas preguntas basadas en la ley de Moisés, le tendían ciertas pequeñas trampas o emboscadas para ver si nuestro Señor incurría en alguna contradicción o les daba algún motivo para que pudiera ser acusado. Y también no hay que olvidar que dice la palabra que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Ya muchos judíos le daban la espalda y le rechazaban. Así que Jesús comienza también a salir a las calles. Nunca las abandonó, pero comienza a enfatizar mucho más allí su predicación. A todos los que quieren escucharle, quieren ser sanos. Nada ni nadie, no es verdad, iba a impedir a nuestro Señor que llevara a cabo su llamado y que se diera a conocer, porque para eso había venido, y diera a conocer el verdadero evangelio. Y el otro cambio característico que vemos aquí, comienzan a aparecer mucho más asiduamente, más constantemente las parábolas como método de enseñanza. Ya había utilizado alguna, pero a partir de ahora las utiliza con mucha más frecuencia, como vamos a ir viendo, como digo, a lo largo de estos domingos. No solamente parece haber un cambio en el dónde, a la manera de enseñar, sino también en el cómo, en la manera de enseñar, ¿no? Jesús era maestro, tenía la sabiduría, por supuesto, de Dios, y él era maestro en todas las cosas. También era un gran maestro en la narración breve. Nadie como Cristo podía decir tanto y tan importante con pocas palabras, ni tampoco podía ilustrarlo con ejemplos de la vida real tan acertadamente. Nadie ha habido ni habrá que pueda enseñar como él. Y comienza a utilizar las parábolas. ¿Qué son las parábolas? ¿Cómo podemos entenderlas? Bueno, hay una definición que he extraído de un diccionario bíblico. Dice así: uno de los métodos del arte de la oratoria para ilustrar una verdad moral o religiosa mediante una comparación extraída de la vida corriente. Métodos para enseñar, para llevar aprendizaje ilustrados, basados en vivencias de la vida corriente y habitual. Esas son las parábolas. Pero, ¿por qué? ¿Para qué comienza a usar Jesús tantas parábolas? Bueno, les dije que no cerraran su Biblia. Eso mismo se explica en Mateo 13 un poquito más adelante. Hemos leído solo hasta el 9. Pero si ustedes van a Mateo 13, del 10 al 17, los propios discípulos, los más allegados de Cristo, le preguntan, sorprendidos también de que use este método de enseñanza, le preguntan: Maestro, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Para qué les hablas a la gente por parábolas? Y Jesús les da una respuesta que ahora detallaremos un poco más, donde parece indicarles que es para revelar, para enseñar, para mostrar, pero miren, también para ocultar, para tapar. ¿Cómo puede ser esto? Para revelar y para ocultar. Déjenme leerles también un extracto de William Hendrickson, un crítico, escritor, cristiano también, pastor. Él dice lo siguiente: miren, entre los que oían a Cristo había quienes por gracia habían sido conducidos a confiar en Cristo a tal punto que no solamente creían lo que podían comprender rápidamente, sino aún lo que todavía les resultaba misterioso o extraño. A estos era para revelación, las parábolas. Pero también añade Hendrickson, había también quienes al negarse constantemente a recibirle, habían endurecido sus corazones. La vida de Jesús, incluidas sus palabras, sus obras, había revelado claramente que él era ciertamente aquel
de quien habían hablado los profetas con mucha anticipación, y que cuando enseñaba estaba hablando la verdad. Pero sus opositores rechazaban obstinadamente lo que era obvio. A estos las parábolas eran para ocultación. Y eso mismo es lo que les dice Jesús ahí en Mateo 13, versículos 11 en adelante a sus discípulos. Esta sí es palabra de Cristo, escuchen. Les está hablando a sus discípulos que le han hecho la pregunta. Nos está hablando a nosotros. A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. Aquí conviene que hagamos una pequeña reflexión y un parón, porque hay algo muy importante, muy importante. Para todos nosotros, la iglesia del Señor, para todos aquellos que quieren acercarse a Cristo, conocerle de verdad, entregarle sus vidas. Dice el Señor, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? El Señor está hablando de fe. De fe. Miren, al que tiene fe, verdadero amor, interés por Cristo, aún se le dará y se le confiarán más secretos, más profundidades, más revelaciones. ¿Para qué? Para que siga creciendo, aún tenga más, para que dé fruto, para que aumente su fe. Al que confía en Él y lo acepta y recibe lo misterioso, lo profundo, estas parábolas y toda la palabra del Señor en general le serán de mayor profundidad, de mayor revelación. Pero al que no tiene verdadera fe, al que no tiene auténtico amor por Cristo, aún lo que tiene le será quitado. Le será quitado. Él avanza, Mateo 13, del 14 al 15, y de este tipo de personas habla y dice lo siguiente. En ellos, se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les ha embotado los oídos, se les ha cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos y oirían con los oídos, entenderían con el corazón. Y me encanta cómo termina aquí el Señor, porque el Señor ama también a los que le rechazan. Miren, y se convertirían y yo los sanaría. Ese es el deseo del Señor. Ese es el deseo del Señor. A los que a pesar de las señales, las evidencias de Jesús como el Cristo, no aceptan ni reciben lo profundo y lo misterioso, estas palabras y la verdad que muestran les serán ocultas. Pues si han rechazado lo que es obvio, ¿cómo podrán entender lo que es más profundo? Doloroso es esto para nosotros, porque Jesús le está hablando a sus discípulos, porque como veremos ahora que entraremos a la parábola, todos los diferentes tipos de personas de corazón que vamos a ver en la parábola oyen el mensaje, pero no todos reaccionan por igual al mensaje de la palabra. Doloroso debe ser esto para el Señor, pues cuán fácilmente, a veces, aún nosotros los cristianos, aceptamos y creemos las palabras, las promesas, las explicaciones, por difíciles que sean, por fe que necesiten, a veces de políticos, de deportes, de otras personas que nos prometen, que nos dicen cuán fácilmente creemos y aceptamos. Y qué difícil a veces se nos hace creer las palabras de nuestro Señor, aceptar los misterios, las revelaciones de nuestro Padre Celestial. Hagámonos preguntas en el día de hoy. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está insensible, engrosado, espeso? ¿Están nuestros oídos, como decía aquí, embotados, débiles, ineficaces? ¿Están nuestros ojos cegados y cerrados? Porque de eso nos va a hablar esta parábola del sembrador, de diferentes tipos de corazones, personas y reacciones a la palabra del Señor, como les decía. Miren, de cómo están nuestros corazones, vidas, actitudes, sentidos espirituales y naturales hacia Jesús, dependerá de si estas maravillosas, cruciales y vitales parábolas
¿Nos serán para revelación, para crecimiento, para cambio, para bendición? Porque nos van a mostrar y a revelar secretos del reino, o si dichas verdades pasarán y quedarán para nosotros ocultas. Jesús termina aquí en Mateo 13, 16, 17 diciéndoles a sus discípulos, a sus más allegados, ojalá que a nosotros también. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros muchos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. El que tenga oídos para oír, oiga. Así termina la parábola del Señor. Así que afinemos, hermanos, queridos amigos, nuestros oídos. Preparemos nuestros corazones, porque vamos a entrar ahora sí a la parábola del sembrador. Encontramos a Jesús, se nos dice en los primeros versículos, predicando, como dijimos ya, a las gentes en la calle. Está ahí, en el lago, y dice la palabra que hay tal multitud de gente, creo que teníamos una ilustración, si la podéis poner, hay tal multitud de gente agolpada que el Señor no tiene ni espacio donde ponerse y enseñar. Así que decide subirse a la barca, tal vez fuera algo parecido a lo que vemos ahí, subirse a la barca, alejarse un poquito de la orilla y comenzar a predicarles allí. El Señor se sienta y el resto de la audiencia queda en pie. Déjenme ir haciendo algunos paralelismos, nada se compara al Señor, pero creo que nos va a ayudar a entender si hacemos algunos paralelismos. Miren, hoy aquí también, gloria a Dios por eso, gracias al Señor, somos muchos. Desde aquí la vista es una vista preciosa para el pastor porque se ve la iglesia prácticamente llena. También, gracias a Dios, tenemos el púlpito en alto, porque si no, el orador, que en este caso soy yo, si estuviera ahí abajo, pues muchos del fondo no me verían y tal vez me escucharían con dificultad. Desde aquí arriba me ven mejor y me escuchan mejor. El Señor quiere llegar a todos también y toma esa distancia, sube a la barca para ser bien visto, para ser bien escuchado. Comienza hablándoles de un sembrador que sale a sembrar semillas y que caen en diferentes tipos de tierra. Conviene también que hagamos una breve explicación de esto. El sembrador, por antonomasia, el más grande, el único, el primero, el postrero, es nuestro Señor Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Él es, miren, no solamente es el que siembra, sino que es la semilla, porque Él es el mensaje y el mensajero. Él es el sembrador por antonomasia, pero agarrándonos a las Escrituras, todo aquel ministro, misionero, evangelista, cualquier creyente, ustedes, nosotros, que predica el mensaje de Cristo también se convierte en sembrador. No somos dignos, pero Él lo ha querido así. Por eso es que Pablo decía, recuerdan, unos siembran, otros riegan. Dios es el único que da el crecimiento. La semilla, claro, no puede ser otra cosa que la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla de este glorioso sembrador. Es el mensaje. El terreno que vamos a ver, diferentes tipos de terreno, son los corazones de las personas, son las vidas de las personas, somos nosotros. Es claramente el corazón del hombre. Ahí tienen una ilustración de un sembrador. Cristo va a enseñar por parábolas. Él, como hemos dicho, usaría ejemplos de la vida real para llevar a sus oyentes a que aprendieran secretos, cosas importantes. En aquel tiempo, obviamente, toda aquella generación del Señor estaba más que familiarizada con el campo. Eran muchos los que vivían del trabajo en el campo. Así que esta parábola del sembrador les iba a ser bien familiar. Tal vez a nosotros que somos más urbanitas, ¿no? Más rurales, pues nos cueste un poquito más porque estamos habituados a rutinas de la ciudad. Pero la entendemos bien. Ahí vemos la inmensidad del campo, ¿no es verdad? Ve a ese sembrador que va tomando de la bolsa y va esparramando, esparciendo la semilla allá por donde pasa. Y vemos representados también esos diferentes tipos de corazón y de tierra. Luego veremos la que cae junto al camino y comen los pájaros, la que cae ahí entre pedregales y no puede crecer bien, y la que cae entre los espinos y es ahogada, es sofocada. Miren, les dije
y les pedí permiso para que pudiéramos hacer algún paralelismo. Permítame seguir haciéndolo. Imagínense, hoy esto me llena, la verdad, me conmueve. Hoy yo tengo el privilegio de ser el sembrador. Estoy predicando la palabra del Señor. Estoy pidiéndole a Cristo toda la semana. Vengo orando como siempre hacemos los predicadores y vengo pidiéndole al Señor, Señor, permíteme esparcir tu palabra, que llegue y que caiga en buena tierra. Pero hoy ustedes son ese campo. Cada uno de nosotros representamos o podemos representar estos tipos de corazones. Hoy la iglesia está llena y hoy la palabra de Dios está siendo sembrada. Miren, todos los cristianos, todos, tenemos ese privilegio inmerecido de regar y sembrar la palabra, testificar, llevar el evangelio. Pablo le dijo a Timoteo, recuerdan, predica la palabra, insiste en hacerlo a tiempo, fuera de tiempo, sea o no sea oportuno, cualquier momento, cualquier lugar. Predicar la palabra es un llamado de todos nosotros, pero también todos nosotros los aquí reunidos, como dije, representamos esos oidores, esos tipos de tierra. Corazones, oídos, ojos sobre los que caerá la semilla, a los que les llegarán las palabras de esta enseñanza. Porque el evangelio, recuerden, primeramente es para nosotros. Si nosotros no lo recibimos, si nosotros no lo atesoramos, primeramente no vamos a poder llevarlo ni darlo a los demás. Así que cualquier sembrador tiene que haber sido primeramente sembrado. Pero conforme a esta enseñanza de la parábola, todos no recibiremos igual esa semilla, esa palabra, ni producirá el mismo efecto ni el beneficio que el Señor quiere que produzca. Así que, hermanos queridos, estemos atentos, dispongamos nuestros corazones, nuestros sentidos, nuestra voluntad a estar en comunión con el Señor, para que seamos esa buena tierra que produce fruto abundante y permanente. ¿Están conmigo? ¿Sí? Amén, gloria a Dios. Ahí es donde el Señor empieza a hablarnos de los diferentes terrenos, de esa semilla que va cayendo en diferentes lugares. Primero habla de la semilla que cae junto al camino. El Señor dice, Mateo 13:4, mientras iba esparciendo la semilla ese sembrador, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Bueno, en el ejemplo que hemos visto, ahí está en pantalla todavía, esparcir y regar la semilla por todo el campo con la mano, lanzando, era inevitable que una parte cayese fuera del campo de labranza, ¿no es verdad? Esa parte quedaba al descubierto, ahí, en el camino o junto al camino, donde evidentemente no podía germinar ni crecer y era fácilmente devorada, comida por los pájaros y otras clases de bestias. Jesús va a explicar esta parábola. Lo hace también en los versículos que salen a continuación, porque aún sus discípulos, tal vez por ser una de las primeras, les tiene que explicar lo que significa la parábola. Mira Mateo 13:19, porque nos va a hablar de lo que significa esta semilla caída junto al camino. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino, estos oyen también la palabra y no la entienden, añade el Señor, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Miren, aquí parece que el Señor nos está hablando de un corazón, de una vida, de una persona que no responde al evangelio, a la palabra de Dios, que es insensible, que se ha endurecido. El corazón de esta persona rechaza insistentemente la palabra de Dios. Es reiterado y al llamado que el Señor hace, se ha vuelto rebelde a las enseñanzas de Cristo. Tal vez personas que también vienen a nuestras iglesias, se sientan e intentan escuchar, pero como no entienden la palabra, desconectan. Tal vez esas personas que están mirando, pero no están escuchando. Que cuando empieza la enseñanza, que cuando empieza la predicación, su mente se va rápidamente y divaga. Tal vez porque piensan, esto no va conmigo. Esto realmente no es para mí, será para otros, pero no es para mí. Tal vez personas que ante la tentación del enemigo, porque Cristo nos habla de un maligno que se opone a la palabra de Dios también, ante la tentación de ese maligno sucumben
Y su cuerpo está aquí, presente, tal vez estaba allí, presente en la orilla, mirando al Señor. Pero como dije, su atención y su pensamiento ya no estaba allí. Y por lo tanto esa semilla que está siendo esparcida no encuentra un buen lugar donde caer y se pierde. Y viene el enemigo y arrebata la bendición y se la lleva. Tal vez personas que quieren oír la palabra, pero están enojadas, están enfadadas, tal vez con Cristo, porque piensan que en algo les falló o les decepcionó, o tal vez con el pastor o con el predicador o con un hermano de la iglesia. Y como no logran perdonar, dice la palabra que empieza a brotar en su corazón una raíz de amargura y empieza a crecer y empieza a estorbar. Y entonces la buena semilla no puede caer en un corazón que ya está ocupado con otras cosas, Cristo nos dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y tenemos que ser conscientes, hermanos, que hay un enemigo que se opone al Señor, a su iglesia y a su palabra. Y va a venir a intentar robarnos también la palabra. Y el Señor añade, sin embargo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. Como veremos después, qué pasa en el corazón, en la tierra preparada, cómo da fruto esa semilla. ¿Te identificas tú, tal vez, con este tipo de corazón, de persona? Es esta a veces la reacción que produce en ti acercarte a la palabra del Señor, a la iglesia, a sus estudios, a sus cosas. Pensemos, porque esos tipos de tierra somos nosotros, somos tú y yo. El Señor avanza y nos habla de otro tipo de suelo, otro tipo de personas. Y dice en Mateo 13:5, nos va a hablar del suelo pedregoso. Y dice en Mateo 13:5, otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Miren, era bien típico en la Palestina de aquel tiempo, en Israel, que una buena parte del terreno fuese pedregoso, aún incluso por debajo. Aparentemente por arriba había tierra, pero abajo había capa de piedra. Cuando la semilla caía ahí, evidentemente no podía crecer hacia abajo, porque tenía esa capa de piedra, no podía arraigarse bien, solo podía crecer hacia arriba. Y crecía rápidamente, pero en cuanto salía el sol o venían, digamos, las inclemencias meteorológicas, esas semillas, esas plantas que habían crecido, como no tenían raíz fuerte, se caían rápidamente. Jesús nos lo explica aplicado al corazón de las personas en Mateo 13, 20, 21. Escuchen. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Jesús nos está hablando aquí de la emotividad. Corazones y personas muy emotivas que se emocionan rápidamente con la persona, el mensaje de Cristo. Y responden a Él aparentemente decididas, apasionadas en servirle, en entregarse, en servirle. Pero cuando vienen las pruebas, cuando aparecen las dificultades y los sacrificios, derivados también a veces de nuestro seguimiento y servicio al Señor, desisten rápidamente y se dan la vuelta y se van. También, desafortunadamente, déjame decirte, a veces en nuestras iglesias hay personas así y hay familias así. En Juan 6, versículo 60, se nos dice que cuando Jesús empezó a endurecer su mensaje, muchos, así dice la palabra, muchos de aquellos que le seguían y que se denominaban discípulos, dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la cumplirá? Y el versículo 66 añade, desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no caminaban con él. El verdadero amor, querido hermano, querido amigo, que hoy nos estás oyendo, se demuestra
Pues especialmente en los malos momentos. Los que estamos casados hemos hecho esos votos, ¿no es verdad? Te amaré en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza, pero también en la riqueza. Claro, nos es fácil amar y demostrar nuestra devoción cuando las cosas no van bien. Pero realmente el amor se pone a prueba cuando el camino se pone cuesta arriba, cuando las cosas se endurecen, cuando todo se pone mal. Es ahí donde verdaderamente demostramos a quién le somos fieles y a quién le somos fieles. Es ahí donde se revela el corazón verdadero de las personas. La verdadera fe en Cristo debe ser también puesta a prueba, queridos hermanos, queridos amigos. Tiene que ser refinada como el oro, dice la palabra, y así llegará a ser más pura, llegará a ser más valiosa. A veces queremos seguir a Cristo y servirle, pero desde la comodidad de nuestro sofá en casa. No queremos sacrificio, no queremos esfuerzo para con el Señor. Queremos un evangelio flácido, un evangelio incompleto, donde solo se predique la gracia y la salvación, pero no se predique la santidad, la obediencia, el sacrificio. Y hay muchas iglesias que ya predican así. Son iglesias que se llenan rápidamente porque ¿quién no quiere la gracia, la salvación, la misericordia, el amor de Dios? Pero el Padre al que ama es incompleto. Cuando a veces las iglesias empiezan a predicar la santidad, empiezan a predicar la necesidad de cambiar, de sacrificar cosas por el Señor, también muchos abandonan la iglesia y se van. Y el Señor nos está hablando de esa raíz que tiene poca profundidad, de esa fe que es, perdonen, mediocre y que no está verdaderamente bien anclada, bien fundada. Preguntémonos, ¿cómo reaccionamos nosotros hoy, ahora, a las pruebas, a las tribulaciones, a los momentos de dificultad en nuestra vida cristiana? ¿Acaso es que nos sirven para crecer y fortalecernos más en Cristo? ¿O por el contrario, nos son propicias para renegar del Señor, alejarnos de Él y de su iglesia? Jesús continúa y habla de un tercer tipo de tierra, la semilla que cae entre espinos. Mateo 13:7. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Miren, ya dije, seguramente no muchos aquí estamos familiarizados con la agricultura, con la vida en el campo, pero esto creo que sí que lo sabemos. Si algo crece rápido, hablando de plantas y de crecimiento, es por las malas hierbas, ¿no, hermanos? Esas, aunque no las siembres, esas, aunque no te afanes mucho, no te preocupes mucho, aparecen por todos los lados. Malas hierbas que complican el terreno y dificultan el crecimiento de la verdadera planta, de la verdadera semilla. De alguna manera, déjenme decirles, el Señor nos va a decir aquí que en nuestra vida cristiana es lo mismo. Hay cosas en nosotros que pueden crecer en nuestra naturaleza humana y pecaminosa muy rápidamente. Y tenemos que tener cuidado. Jesús explica esto, Mateo 13:22. Le dice a sus discípulos, a sus allegados, a nosotros: el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que no llega a dar fruto. Qué fácilmente crecen en nosotros también esas malas hierbas espirituales, ¿no? Nos entra el miedo, el afán, la ansiedad. No, llegaré a esto, no llegaré, no. Y ese miedo y ese afán comienza a crecer en nuestro corazón, a ocuparlo y a llenarlo. Y entonces obstaculiza la palabra del Señor. Ahoga, dice aquí el Señor, su palabra. Difícilmente el afán y la ansiedad por las necesidades de este mundo nos dejarán recibir y crecer en la plenitud de Cristo. Miren, imagínense, muchos aquí son conductores, conductoras, manejan, como dicen en Perú, hay muchas nacionalidades aquí representadas, pero me entienden, conducen en el coche. Imagínense que van en su viaje y nos encontramos de repente en una bifurcación de caminos. No puedo continuar recto. Tengo que tomar una dirección, tengo que tomar un camino. O a la derecha o a la izquierda, no hay más.
Y en esa señal que nos encontramos de frente, voy a poner ese ejemplo, aparece Lima a la derecha, Madrid a la izquierda. Tengo que tomar una decisión. Sin embargo, yo cojo y digo, pues la verdad, me voy para Lima porque me encanta la comida peruana y pero la verdad quiero quedarme con el cielo de Madrid. Y entonces tomamos un camino, pero realmente no lo seguimos. Nos debatimos ahí. Jesús dice, no podéis servir a dos señores a la vez. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y los cristianos nos vamos a encontrar esa bifurcación muchas veces. Vamos a encontrarnos a veces en decisiones y en momentos que pone Cristo a la derecha, mis preocupaciones a la izquierda. Y vamos a tener que tomar una decisión. Si confío en el Señor, porque ¿cómo me voy a preocupar más por las cosas, los bienes de este mundo, que por el que los ha creado? Que por el que es el dueño del oro y la plata, por el que lo proporciona todo. Y el Señor nos está avisando, porque hay muchos también que acuden a las iglesias, que escuchan, que quieren, pero no pueden, porque su corazón está afanado y ansioso en preocupaciones de este mundo. Y eso no le permite crecer y no le permite seguir en plenitud a nuestro Señor. Pablo le dijo a los filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego y con acción de gracias. Tal vez nos identificamos más con estos. Tal vez estamos hoy tan llenos de preocupaciones, tan ansiosos, tan llenos de necesidades, que no hay ni tiempo ni espacio para que el Señor nos pueda hablar y decir y pueda sembrar en nuestros corazones. Están nuestros oídos y ojos tan atentos a esas otras preocupaciones que ni le vemos ni le escuchamos a Él. Por último, habla el Señor de la semilla que cae en buena tierra, Mateo 13:8. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Este suelo era fértil, no era duro ni rocoso, ni estaba ocupado con otras cosas, sino que era bueno en todo sentido y servía de forma excelente al propósito del Señor. Cristo, Mateo 13:23, nos lo explica. El que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Ese sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Y hasta el 100 por uno. Este es el suelo, el terreno, el corazón, como dije, que no es duro, ni es superficial, ni está enfocado a otras cosas, sino que es receptivo al Señor y por lo tanto es fértil. Esta es una persona que no solamente quiere oír, sino que reflexiona en lo que escucha, en lo que oye, que medita, que ora, que profundiza por lo que quiere escuchar. Aquí sí se cumple la palabra del Señor, dada a sus discípulos y a nosotros. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Añade Él, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Miren, déjenme aclarar algo. ¿Somos llamados a esto? Sí. A dar fruto abundante para el Señor, en nuestras vidas y en las vidas de otros. Pero en esta parábola el Señor dice que no toda la respuesta ni el fruto será igual, ¿no? Dice aquí que en algunos será a 30 por uno, a 60 y a 100. Tal vez la diferencia también en el fruto de nuestra vida cristiana dependa también mucho de nuestra hambre y sed de Dios, de nuestra búsqueda y anhelo diario de agradar y de servir al Señor. Porque Cristo dijo, al que llama se le abre, al que pide, recibe, y al que busca, halla. Es así como vivimos nuestras vidas cristianas, sedientos de que Cristo nos diga algo, nos hable, hambrientos de comer su palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Es así como caminamos nuestra vida cristiana, queriendo menguar nosotros para que crezca el Señor en nuestras vidas? Porque esas son las vidas de las personas que verdaderamente dan un fruto enorme para nuestro Señor. Termino. El Señor dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Miren, Hendrickson dice que la enseñanza principal de esta parábola es que el resultado de oír el Evangelio siempre y en todo lugar depende de la condición del corazón de aquellos a quienes es dirigido. El carácter del oyente va a determinar en gran medida el efecto de la palabra sobre él. Nosotros podemos añadir: el Señor no trabaja en los corazones duros, cerrados, orgullosos y egoístas, porque Dios resiste a los soberbios y a los orgullosos. Otra vez hablamos de la condición de tu corazón y del mío. Por el contrario, dice la palabra que el Señor trabaja en los humildes, en los pobres, en los sencillos de espíritu, en los corazones abiertos y sensibles al Evangelio. Porque el Señor no desprecia al corazón contrito y humillado. Hermanos queridos, amigos, dados que unos siembran, otros riegan, pero solo Dios da el crecimiento, nada pues podemos hacer sin el obrar poderoso del Señor. Salgamos de aquí dispuestos a orar, pidiéndole a Dios por nuestro propio corazón en primer lugar, para que nos haga ser esa buena tierra, que nos haga ser humildes, sedientos y hambrientos de su palabra, que despeje nuestro corazón de otras cosas que le impiden crecer a Él. Entreguémosle de nuevo el corazón al Señor en su totalidad. Porque antes de correr a predicar a otros, como les dije, quitemos primero la viga de nuestro ojo. Primero la viga de nuestro ojo. Salgamos de aquí también, pidiéndole a Dios, rogándole por el corazón de aquellos a los que predicamos y amamos, a los que queremos alcanzar en el nombre de Cristo. Porque en vano trabajamos, ya que Él es el que da el crecimiento, si el Señor no edifica la obra. Cristo, solamente Cristo puede dar un nuevo corazón, un nuevo nombre, una nueva vida. Solo Cristo puede hacer que las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, Señor, porque tú lo eres todo en verdad. Eres nuestro Señor, nuestro Salvador, eres nuestro Maestro, eres Padre Santo, Señor, quien murió en la cruz por nosotros. Eres quien a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor, nos sigue exhortando, nos sigue enseñando, nos sigue hablando. Eres tú el que en verdad, Señor, quiere darnos nuevos corazones, Padre Santo, Señor. Eres tú quien quiere, Padre Santo, limpiar nuestras vidas, limpiar, Señor, nuestros corazones que a veces están tan llenos de cosas, Padre Santo, que nada te honran, Señor, de cosas que a la verdad nada nos benefician tampoco, Padre. Señor, hoy nos acercamos a ti una vez más, como aquellas personas, Señor, se acercaron a aquella orilla, Padre Santo, como muchos de ellos tal vez se quebrantaron ante tu mensaje, Señor. Como muchos de ellos, Señor, tal vez ante otros que no atendían o no escuchaban, Señor, les pedían: guarda silencio porque yo quiero oír, yo quiero escuchar, yo necesito. Señor, hoy yo sé que tú ves el corazón. Sé que hay aquí personas, Señor, sé que tal vez otras lo están viendo este mensaje en diferido, Señor, o están viéndolo desde casa, Señor. Hablo en primer lugar y oro, Señor, por esos corazones que están ahora mismo siendo buena tierra, Señor, que están ahora mismo abiertos, sedientos y ansiosos de ti. Que, Señor, sienten como está pasando en España una larga sequía, Señor, tal vez de varios años, y necesitan, Señor, desesperadamente la lluvia de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitan, Padre bueno, Señor, que tú los refresques, porque tú eres el agua que quita la sed, Padre Santo. Tú eres el pan de vida. Señor, oro por estas personas para que, Señor, Padre de la gloria, se cumpla tu palabra que hoy hemos predicado y sea descendiendo tu semilla, sea descendiendo el Espíritu Santo sobre ellos, porque ellos te buscan
porque ellos te piden, porque ellos quieren recibir. Y como hemos dicho, Señor, no serán defraudados, porque el que te busca de verdad, de corazón, te encuentra, Padre de la gloria. Glorifícate, Señor, en la vida de estas personas, Señor. Señor, oro también tal vez por otros corazones que responden, Señor, a estos otros tipos de tierra, afanados, ansiosos, tal vez, Padre Santo, demasiado emocionales, Señor. Tal vez, Padre bueno, también ahí metidos en falta de perdón, Señor, caídos en tentación o en pecado. Padre, ten misericordia, Señor. Tú que has muerto en esa cruz del Calvario para alcanzar a los perdidos, Señor. Para alcanzar, Padre Santo, Señor, a los necesitados. Tú, Señor, que sigues con tus brazos abiertos de par en par, diciéndonos: ven a mí, porque yo te sanaré. Ven a mí, porque yo te restauraré. Ven a mí, porque conmigo tendrás vida plena, abundante, permanente, que te llevará aún a la vida eterna. Oro, Señor, para que pongas esa convicción en ellos, Señor. Para que les des, Señor, el querer como el hacer, de arrepentirse, de buscarte, Señor, de clamar tu nombre, porque solo en tu nombre hay salvación, Padre de la gloria. Solo en tu nombre hay perdón y restauración. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre de la gloria, por tu palabra. Gracias porque en verdad no nos has dejado solos. Gracias por habernos hecho indignos, pero gozosos miembros de tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Padre Santo.